Muy buenas. Ahora sí. Quisiera darle la bienvenida y muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En representación del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica, les quiero invitar a esta charla, que es parte de un ciclo de charlas que lleva por título Ética y Latinoamérica, y que se enmarca en un proyecto un poquito más general, que es el proyecto del Cuarto Congreso Latinoamericano de Ética Aplicada y el Octavo Congreso de Enseñanza de la Ética. En esta ocasión, el Congreso lleva por título Pandemia, Democracia y Educación en América Latina, y se va a realizar los días 16, 17 y 18 de noviembre. Por lo tanto, esta charla, junto con otras que hemos presentado en el Instituto, conducen finalmente a este Congreso Latinoamericano, al cual también les haré la invitación. En este caso, les quiero dar la bienvenida a la charla que lleva por título Ética, Pobreza y Justicia Universal, del profesor Pablo Ayala. Les hago un comentario muy rápido, una presentación muy rápida para dar paso a la charla que nos convoca hoy. Pablo Ayala Enríquez es doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, en España. Actualmente se desempeña como director de Formación Ética y Ciudadana en la Vicepresidencia de Inclusión, Innovación Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Es miembro de los consejos directivo y académico del Centro Internacional para la Innovación Social, Centro Eugenio Garza Sada, Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Ética, Revista Integridad Académica, Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, Hambre Cero Nuevo León, y del Comité de Ética Nuevo León 4.0. Asimismo, es editorialista en los periódicos Milenio y Noroeste. Entre los títulos del libro coordinados destacan: 1. Repensar la ciudadanía, los desafíos del nuevo pacto global; 2. Creciendo con nuestros valores, un modelo de formación integral y dinámica para la educación primaria; y 3. Valores para convivir, una propuesta de formación en valores para la educación preescolar. Ha sido profesor invitado en las universidades de Ibagué, Colombia, ESAN, Perú, Tarapacá, en Chile, y Torcuati Di Tella, en Argentina. Por supuesto, también ahora es invitado nuestro en la Universidad Católica. Así que les quiero dar la bienvenida nuevamente al profesor Ayala. Muchas gracias por su presentación. Les pido, por supuesto, que dejen sus micrófonos en silencio para que se realice bien esta charla, y luego tendremos unos 30 minutos aproximadamente para responder dudas o comentarios que pueden ir planteando desde ya en el chat. Profesor Ayala. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias. Voy a presentarles un PowerPoint para ir como, nada más quisiera que me hicieran así como una ceñita para ver si ya se ve. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, antes que nada quisiera pues agradecer el espacio que ustedes me brindan, y especialmente pues estas dos queridas y relevantes redes de investigación y difusión de la enseñanza y de la ética aplicada. Son muchos y muchas las colegas a las que debo agradecer esta oportunidad, de ahí que es mejor pues no mencionar a ningún nombre para no dejar a nadie por fuera. Asimismo, yo quisiera explicar cómo voy a dividir mi exposición, la cual espero no se alargue más allá de 40 minutos, con el fin de dar paso a la discusión, y que en estos foros pues siempre resulta ser lo más estimulante. El planteamiento en general va a tener un tono poggiano, ¿verdad? Ya que, como ustedes saben, pues este filósofo australiano ha estudiado con bastante profundidad la relación que existe entre la ética, la pobreza y el diseño institucional global y los derechos humanos. En la primera parte de mi charla voy a dar un vistazo general a la numeralia en torno a la pobreza global en el mundo, en el marco de los ODS. A partir de ahí, voy a desprender dos preguntas con las cuales voy a enhebrar una reflexión ética, pues valiéndome de algunos ejemplos que reflejan algunas razones que considero falsas en torno a la imposibilidad de erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, razones que nos pueden servir, creo yo, para dar paso al espacio de la discusión. Bueno, habiendo hecho esta primera aclaración, voy a comenzar afirmando pues, que en los últimos 230 años de la historia occidental, las normas morales para proteger a los más vulnerables, ojo con esto, son más restrictivas y, por qué no decirlo, más efectivas. Es decir, hay más conciencia y leyes que impiden maltratar a quien es vulnerable. Sin embargo, tal hecho pues no ha eliminado
eso que, como dice Martín Caparrós, a ver, sí, ahí está. No ha eliminado el hecho de que cada día mueran en el mundo más de 25,000 personas por causas relacionadas con la pobreza extrema y muy concretamente con el hambre. ¿Lo escucharon bien? 25,000 personas diariamente. Paradójico del hecho es que este escenario de muerte se da en paralelo con otro donde nunca en la historia de la humanidad se habían registrado unos niveles de riqueza como los que disfrutan personas en China, en India, en Rusia, en algunos países africanos y por supuesto también en los latinoamericanos. Este hecho pues lo vemos reflejado de esta manera. A inicios del siglo, las personas que viven en un país rico y las personas que son ricas en esos países pues tienen un poder adquisitivo 50 veces mayor y una renta 200 veces mayor a la de las personas que viven en los países pobres, como dice aquí la diapositiva. Ahora, para que dimensionen ustedes la gravedad de esta situación, quisiera que pensáramos en lo siguiente. Hace casi 20 años, Joseph Stiglitz decía que los 2.800 millones de personas que vivían por debajo de la línea de pobreza poseían el 1.2% de la renta global agregada, mientras que 980 millones pues tenían casi el 80% de la renta generada en el mundo. Más allá de cómo se llegó a dar pues esta distribución, por el momento yo creo que deberíamos preguntarnos si hay alguna forma de revertirla porque los números siguen prácticamente estacionados. A vuelo de pájaro, yo creo que podemos decir que sí es posible revertir estos números y evitar que la distribución de la riqueza pues sea mucho menos inequitativa. Ahora, las fórmulas van de lo simple a lo complejo. Por ejemplo, si hubiese un mecanismo sencillo, así legal, con el que pudiéramos transferir el 1%, voy a repetir, el 1% de la riqueza que poseen esos 908 millones de ultrarricos de los que hablaba Stiglitz, pues ninguno de los 2.800 millones de pobres sufriría a causa del hambre. Esta justaposición entre riqueza extrema y pobreza extrema, pues nos plantea dos cuestiones que yo creo que son de un claro trasfondo moral y que dan paso a las preguntas que referí pues al inicio de la charla. Aquí va la primera. Con tantos avances, como dice aquí nuestra diapositiva, con tantos avances económicos y tecnológicos que tenemos al día de hoy y el rol que le hemos asignado a los valores morales ilustrados por nuestra civilización occidental, ¿por qué? Y esta es la pregunta, ¿por qué 1/5 de la población mundial vive en pobreza extrema? Es decir, ¿por qué hay aún niños y niñas que mueren cada día a causa del hambre? La otra pregunta que creo que me va a permitir enhebrar la discusión o la reflexión de carácter moral es ¿por qué no ha sido un escándalo global que en un mundo dominado por nosotros y por nuestros valores, pues consideremos como moralmente válido que existan unas oportunidades de partida en la carrera por la vida para unas personas y oportunidades tan deficientes e inferiores para otras? Sobra decir que la respuesta a la segunda pregunta pues va a responder la primera. Pero antes permítanme ir al último informe de la ONU para entender un poco mejor los logros en torno al combate a la pobreza. Para no variar, el disclaimer con el que arrancan las cumbres internacionales, como se desprende del Pacto Mundial y de los informes estos de los ODS, es el siguiente. La letra es pequeñita, pero ahí voy a hacerle un zoom, ahí está. Voy a intentar leerlo. Dice, los esfuerzos mundiales llevados a cabo hasta la fecha han sido insuficientes. Ese es el disclaimer, siempre. Los esfuerzos mundiales llevados a cabo hasta la fecha han sido insuficientes. Ahora, si a esto agregamos la presencia, obviamente, del COVID, pues la tarea se vuelve imposible. Veamos por qué. Vean ustedes, también la CEPAL ha venido hablando de ello, pero yo quisiera como ponerle el énfasis o el foco a algunas de las razones por las cuales
la pandemia nos hace todavía mucho más ardua la tarea de poder encarar con altura moral el problema de la pobreza en el mundo. Veamos, se estima que durante este año, el 2021, ¿no?, alrededor de 100 millones de personas volverán a caer en la pobreza extrema, lo que supondrá pues el primer aumento significativo de la pobreza mundial desde 1998. Ahora, a esto hay que sumar la pérdida de ingresos, ¿no? Es decir, la limitada protección social y el incremento de los precios que podrían poner en riesgo de pobreza y hambre incluso a personas que antes estaban a salvo. También el subempleo y el desempleo derivados de la crisis, pues implica que aproximadamente 1.600 millones de trabajadores ya vulnerables en la economía sumergida, es decir, la mitad de la fuerza laboral mundial, puedan verse considerablemente afectados con un descenso estimado de sus ingresos que oscila entre el 50 y el 60%. Ahora, los más de 1.000 millones residentes en barrios marginales de todo el mundo se encuentran en grave riesgo a causa de los efectos de la pandemia del COVID, ya que en sus viviendas pues no existen las condiciones adecuadas para liberarla de manera adecuada. Por ejemplo, falta agua corriente, los baños en muchas de ellas donde viven varias familias son compartidos, varias familias viviendo en una sola vivienda de una sola habitación comparten un baño. La saturación también, por ejemplo, de los transportes públicos o la ausencia de sistemas de gestión de residuos o bien pues, la precariedad de estos y la escasez de estos sistemas de gestión o las instalaciones sanitarias oficiales, etcétera. Todo eso contribuye a que pues, en los barrios que están en las periferias de las ciudades el COVID pues, todavía tenga estragos más fuertes de los que hemos escuchado. Ahora, lo peor de todo, si lo vemos en el contexto global, es que hay países donde solo el 2 o el 3% de la población está vacunada y en otros países ricos se tiran las vacunas porque una parte de la ciudadanía pues se rehúsa a ser vacunada. Y en este embate de la pandemia, pues los niños y las mujeres resultan ser las personas más afectadas. La interrupción de determinados servicios sanitarios y de vacunación, así como el limitado acceso a los servicios de nutrición y de alimentación, pues podrían ocasionar que cientos de miles de niños pues fallezcan, ¿no? A los que pues ya fallecieron a causa de muerte del COVID, ¿verdad? Y en muchos países se están disparando, y esto ya lo está registrando también la UNICEF, pues el número de denuncias que tienen que ver con la violencia doméstica contra las mujeres y los niños, ¿verdad? Ahora, los cierres de las escuelas, que también es otro de los temas, pues afectaron, como ustedes saben, al 90% de los estudiantes de todo el mundo. Estamos hablando de alrededor, dice la ONU, de 1.570 millones de niños, y ha provocado obviamente pues que más de 370 millones se salten comidas escolares de las que dependen, ¿verdad? Y de nuevo, pobreza alimentaria, y entonces esto nos va generando problemas más serios. Y dada la falta de acceso a computadoras y a internet, pues en la casa, pues el aprendizaje remoto queda fuera del alcance de muchos niños. Ahora, a medida que las familias caen en la extrema pobreza y los niños y las comunidades pobres y desfavorecidas, pues corren un riesgo mucho mayor de verse involucrados en el trabajo infantil, en el matrimonio infantil y en el tráfico infantil. Son tres flagelos muy potentes que están afectando a la infancia: el trabajo infantil, el matrimonio infantil y el tráfico infantil. De hecho, es probable que los progresos logrados a nivel mundial con relación a la reducción del trabajo infantil se vean revertidos pues por primera vez en los últimos 20 años. Ahora, de toda esta numeralia me interesa a mí que revisemos unas gráficas contenidas en el informe 2020 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí está la primera de ellas. Por favor, véanla con mucha atención
Y es importante que vean la línea esta punteada que sube hasta el 8.7, ¿verdad? Porque ustedes con esto pueden darse una idea de cuál es el horizonte inmediato de este asunto. Incluso antes de la pandemia, de la enfermedad del coronavirus, pues el progreso que había hacia el objetivo 1 ya se había ralentizado, ¿verdad? Y el mundo no estaba en camino, no se encontraba, creo yo, en camino de poner fin a la pobreza extrema para el 2030. Ahora, mientras el mundo anticipa pues consecuencias muy graves económicas, quizá tan graves como las que se vivieron en la Gran Depresión, pues decenas de millones de personas van a volver a caer en la pobreza, deshaciendo años de mejora que habían sido en cierta forma constantes. Ahora, a medida de que los impactos económicos de la pandemia comiencen a sentirse con más fuerza, pues la importancia de los sistemas sólidos de protección social para proteger a los pobres y los vulnerables se está volviendo más claro que nunca. Ahora, también creo yo que es muy clara la necesidad de una preparación efectiva para las emergencias, tanto para las pandemias como para otros peligros que causan estos tipos de desastres. Ahora, este es como un primer horizonte, pero ahora quisiera también que viéramos el asunto del trabajo. La proporción de trabajadores del mundo que viven en pobreza extrema se redujo a la mitad, y esto era una buena noticia hasta antes de la publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Se redujo a la mitad durante la última década. Pasamos del 14.3 en 2010 a 7.1 en 2019. Sin embargo, pues el ritmo de progreso se ha ralentizado, como decía hace un momento, lo que requiere pues esfuerzos renovados para alcanzar la meta del 2030. Además, se prevé que los impactos del COVID pues empujen a millones, como les decía hace un momento, de la pobreza. Por ejemplo, en abril del 2020, los cierres de los lugares de trabajo en todo el mundo afectaron al 81%, escúchenlo bien, el 81% de los empleadores y al 66% de los trabajadores o de las personas que trabajan por cuenta propia, pues limitando muy seriamente las posibilidades que te ofrece el trabajo en este caso, y obviamente reduciendo de manera muy significativa los ingresos. Ahora, la brecha de género en la pobreza laboral, como ustedes pueden ver acá, se había reducido de manera muy significativa, pero ya están surgiendo cada día más evidencias de que las mujeres se están viendo afectadas de manera muy desproporcionada por la pandemia. Los trabajadores jóvenes están expuestos a la pobreza de manera más sistemática que los adultos, como resultado, obviamente, pues de ingresos que no son los deseados o los deseables, ¿no? Y también la precarización del trabajo. En 2019, por dar un dato, ¿no? el 12.8%, por ejemplo, de los trabajadores entre 15 y 24 años vivían en la pobreza, en comparación con el 6.3% de los trabajadores mayores de 24 años. Y la diferencia pues, entre las tasas de pobreza de los trabajadores jóvenes y adultos disminuyó solo marginalmente desde 2000. Y esto pues es una realidad, es un hecho fáctico muy, muy inquietante si lo vemos en términos del futuro inmediato, ¿verdad? Ahora, estas disparidades, pues es muy probable que se vean agudizadas, exacerbadas, ¿no? Como les digo, por el aumento del desempleo y lo que va a quedar como subempleo, ¿verdad? Porque ciertamente se están abriendo nuevas posiciones, pero estas posiciones muchas veces están precarizadas, ¿verdad? Y ese es uno de los desafíos que la Organización Internacional del Trabajo, y más con relación al primero y al segundo objetivo de desarrollo sostenible, deberá enfrentar cuanto antes. Ahora, vamos a ver otra gráfica y vean ustedes, desde 2014, la prevalencia, como pueden ver acá, mundial de la subnutrición, ¿no? Que es prácticamente la inseguridad alimentaria crónica, se ha mantenido prácticamente sin cambios, ¿no? Ligeramente por debajo del 9%. Sin embargo, el número total de personas que pasan hambre ha aumentado lentamente durante varios años consecutivos, ¿no? Casi 690 millones de personas estaban desnutridas en 2019. Es decir,
casi 60 millones más que en 2014. Entonces, con esto, y esto pudiéramos tomarlo como una preconclusión, la eliminación del hambre por sí sola no va a garantizar que todos tengan acceso a alimentos nutritivos o suficientemente nutritivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estima que más o menos 25 o 26% de la población mundial, ¿no? Es decir, alrededor de 2.000 millones de personas, pues ya se vio afectada por una inseguridad alimentaria moderada o grave en 2019. Imagínense ustedes con el COVID lo que va a pasar, y si pensamos en este número del 26% a nivel mundial en 19, si nosotros pensamos en el COVID y pensamos que ese 19 representó un aumento más o menos del 22% con relación al 14, pues el escenario se pone más complicado a como lo teníamos a inicios de este siglo. Entonces, las personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada normalmente, y esto lo quiero dejar muy claro, no pueden comer una dieta sana y equilibrada en forma regular debido a las limitaciones de ingresos u otros recursos. Ahora, aquellos que enfrentan una inseguridad alimentaria severa, en este momento, que son alrededor de unos 750 millones de personas, pues tienden a quedarse sin alimentos y en el peor de los casos pasan uno o varios días sin comer. El reciente aumento también pues, de esta inseguridad alimentaria, como les digo, se debió, viendo el tema del COVID, pues justamente al empeoramiento de la situación que están enfrentando, sobre todo los países del África subsahariana y también de América Latina, como pueden ver aquí la numeralia, ¿no? Había estimaciones, como esta tabla es de 2019, bueno, de 2020, pero tenían las estimaciones para 2020, pero ya indicaban ahí que la inseguridad alimentaria fue mayor entre las mujeres adultas que entre los hombres de todas las regiones, ¿no? Ahora, junto con imagínense ustedes, con los conflictos internos en estos espacios, los choques climáticos, pues el desempleo, la precarización del empleo, pues el COVID-19 representa una amenaza adicional para los sistemas alimentarios y reduce pues el poder adquisitivo y la capacidad de producir y distribuir alimentos, afectando obviamente pues a las poblaciones más vulnerables. El resumen de todo esto es que en 2021 pueden llegar a registrarse hasta 150 millones más de personas que sufran por desnutrición, agravadas, como les digo, pues estos números por el tema del COVID. Ahora, esta numeralia de horror vuelve a poner sobre la mesa una de las conclusiones pues, más inquietantes señaladas por Thomas Pogge, ¿no? Como dice aquí en la diapositiva, la extensa pobreza extrema persiste porque no sentimos que su erradicación sea moralmente imperiosa. Dicho en otras palabras, no podemos reconocer la urgencia y obligatoriedad de la erradicación de la pobreza hasta que aceptemos tanto la persistencia de esta, pues como el incesante aumento de la desigualdad global, ¿no? Y hasta que no tengamos claro que la pobreza y el aumento de la desigualdad son lo suficientemente preocupantes como para merecer una reflexión moral seria y rigurosa, que impacte, creo yo, no solo la discusión entre eticistas y economistas, sino que sea parte de nuestras discusiones públicas y muy particularmente las que tenemos en las aulas universitarias. Creo que este es el quid de la cuestión, ¿verdad? Entender el fenómeno de la pobreza extrema y la alimentaria en particular. No como un fenómeno meramente económico, ojo con esto, o político incluso, sino como un fenómeno moral, ¿verdad? Bueno, ahora permítanme profundizar un poquito más en esta última idea, porque me parece clave en el conjunto de lo que podríamos hoy discutir esta tarde, o bien pudiéramos prolongar en otra discusión en el Congreso que vamos a tener del 16 al 18 de noviembre. Y seguramente esta discusión ustedes ya la habrán tenido con algunas o algunos colegas e incluso con su estudiantado. Ahora, el desinterés
y voy a empezar así a lo Poggi, porque me gusta mucho el planteamiento de él en este sentido. El desinterés por erradicar de una vez la pobreza, como dice él en este libro, que me parece indispensable para entender, ¿no?, la manera en que se interrelacionan injusticia global, autointerés y conciencia moral. Creo que la prevalencia de la pobreza de cara a lo que los objetivos de desarrollo sostenible se plantean hoy y el Pacto Mundial se planteaba hace muchos años, tiene que ver por la interrelación de estas tres variables: injusticia global, autointerés y conciencia moral. Voy a usar un ejemplo para clarificar mejor esta idea. Pensemos en la cuestión de si es indiscutiblemente injusto negar la atención sanitaria a una persona que no puede pagar por recibir servicios hospitalarios. A quien es pobre, seguramente pues el tema le va a parecer que tiene una enorme importancia, ¿no? Extrema, seguramente. Ahora, esta importancia o esta relevancia va a ser muy distinta para una persona rica, es decir, para una persona que tiene la certeza y los medios económicos para ser hospitalizada en el momento que lo requiera. Ahora, ojo, no es el problema, no estoy diciendo que al rico no le importe la salud, estoy diciendo que no es el tema más preocupante en su vida porque tiene los medios para resolver el asunto, o por lo menos para hospitalizarse. Ahora, seguramente la persona pobre pues pensará que la imposibilidad de acceder a dicho servicio resulta injusto, ¿no? Cosa que pues el rico no ve del mismo modo, incluso lo puede ver como algo completamente justo, basado en el siguiente razonamiento. Y aquí viene la voz de Poggi, ¿verdad? Si alguien no aporta a la seguridad social, pues no tiene derecho a exigir, ¿no?, atención médica, mucho menos una pensión. Ahora, estas discrepancias en la forma en que se entiende lo justo, pues se agudizan cuando los grupos sociales viven muy separados entre sí y carecen de una conciencia vívida de las circunstancias, experiencias y las perspectivas del tipo de mundo que viven los demás. Ahora bien, es decir, como hay una carencia, una ausencia de simpatía, diría Adam Smith, o de empatía. Ahora bien, si las personas que viven en estas condiciones fueran nuestros vecinos o nuestros amigos o nuestros familiares, seríamos muchos más los que creeríamos que la pobreza mundial exige una reflexión moral seria, y también seríamos muchos más los que sostendríamos que todos deberíamos de ayudar a erradicar este problema. Ahora, por esto que acabo de decir, como bien apunta Poggi, pues los propios intereses y la propia situación afectan los juicios concretos que uno deriva de sus propios valores morales. Esto que acabo de señalar parece una obviedad, pero no lo es tanto. Conscientemente, las personas tendemos a interpretar los valores morales en nuestro propio favor y tendemos a seleccionar, a representar, a conectar los hechos de manera que nos resulte más fácil establecer los juicios concretos que deseamos. Esta tendencia, digamos, racionalizadora, porque de ella extraemos razones, es más poderosa entre las personas que viven rodeadas por otros cuyos intereses coinciden con los suyos, ¿no? El hecho de que las personas con las que convivamos o que convivimos manifiesten conductas y juicios morales parecidos a los nuestros, pues refuerza en cada uno de nosotros el deseo de creer que la búsqueda y la cristalización de estos intereses es moralmente defendible y justificable. Ahora, de hecho, son pocos los ciudadanos de países muy ricos o personas muy ricas que viven en países pobres que mantienen contacto con personas que viven en condiciones de pobreza moderada y extrema. Contacto que, si se prolonga o se realiza de manera sistemática, podría modificar dos prejuicios morales comunes. Ahí van. Primero, como dice la diapositiva, la persistencia de la pobreza extrema en el exterior, es decir, fuera de nuestro entorno inmediato o país, no reclama nuestra preocupación moral. Y pues, como resultado de este primer asunto, pues llegamos a la conclusión de que no existe moralmente nada incorrecto en nuestras conductas, nuestras políticas y en las instituciones económicas globales relacionadas con la atención de la pobreza. Ahora, teniendo estos puntos de partida como un antecedente analítico que nos puede servir a modo de premisa, ahora quisiera que volviéramos al contenido moral
de la primera pregunta que nos hacíamos hace un momento. Las normas morales, fíjense ustedes, diseñadas como plantea aquí la diapositiva, para proteger el sustento y la dignidad de los vulnerables, imponen cargas sobre los fuertes. Y aquí está el meollo del asunto. Aquí está. Si las normas morales convencen a la persona, la sigue. Y si no la convencen, las observa y las sigue en su mínima expresión, o incluso trata de evadirlas, de eludirlas, de sacarles la vuelta, aprovechando o bien buscando de manera activa los vacíos legales. De esta manera es como se compagina el respeto, ¿no?, a la norma con el disfrute de las ventajas que otorga el dominio sobre el pobre. Ahora va un ejemplo para dejar bien clarita esta idea que resulta tan importante. Imaginemos al propietario de una planta industrial al que le preocupa muchísimo el tema de la explotación y el maltrato laboral al que están expuestas pues las trabajadoras de una planta industrial que no sé, que fabrica prendas de ropa, tal como se ven en las fotografías, ¿no? Indignadísimo por esta situación, este empresario decide vender la planta a un empresario local, ¿no?, de ese país, quien al paso del tiempo pues se convierte en su proveedor. Ahora, el empresario pues ya no explota directamente, pero permite y ayuda a otros que lo hagan. Lo mismo sucede a nivel de una nación. Muchos países no practican, por ejemplo, la esclavitud o el colonialismo o el genocidio, ¿no? Pero siguen disfrutando de un aplastante dominio económico, político y militar sobre muchos países, incluso sobre sus propios ciudadanos. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a imponernos ciertas restricciones, las necesarias, para detener la miseria material y humana? Y estas son las cargas y esta es la parte compleja del asunto. ¿Por qué? Porque la pregunta no es fácil de responder, porque entrada en el marco del orden económico global, hay 4 razones para ignorar la pobreza mundial. De antemano me disculpo por lo apretado este resumen que voy a hacer, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Voy a enmarcar el asunto con esta pregunta. ¿Qué razones tenemos para no preocuparnos de la persistencia de la pobreza extrema? Vale la pena hacernos la pregunta porque debe existir algo en la perspectiva moral del orden internacional que explique por qué los datos básicos acerca de la pobreza dados a conocer por instancias como la ONU, como la numeralia que vimos hace un momento, pues no nos resultan moralmente inquietantes o indignantes, o tan indignantes, para que nos pongan en marcha o nos empujen a llevar a cabo un movimiento global para erradicarla de manera definitiva. Si, como decíamos al inicio de esta charla, alrededor de 25,000 personas mueren cada día en el mundo por causas relacionadas con la pobreza, que un fenómeno de tal magnitud no resulte ser un hecho tan dramático como el del número de muertos por COVID, pues entonces supongo que debe haber alguna razón, ¿no?, superficial, si ustedes quieren, pero debe haber alguna razón para que no veamos semana tras semana o mes tras mes una conferencia de la ONU o una conferencia de los presidentes de los países o una cumbre mundial donde se hable del número de muertos a causa del hambre. Para la primera razón. La primera razón es que habría sobrepoblación. Y esta se puede frasear de esta manera, ¿no? Prevenir muertes causadas por la pobreza es contraproducente porque habría sobrepoblación y muchas más muertes derivadas de esta causa. De entrada, esta razón, aunque absurda, ciertamente, para muchos sigue siendo lógica. Por fortuna basta con pensarla con algo de detenimiento y revisar los suplementos dominicales de finanzas o de economía de algunos periódicos para darnos cuenta de que no es posible sostenerla. Durante los últimos 20 años, los precios de algunos productos pues, han bajado de manera significativa, ¿no? Alrededor del 30% se dice, en algunos casos de hasta el 40, 20, etcétera. Ronda entre los 20 hasta los 40, mejorando también de manera muy importante los canales de distribución. De ahí que quienes afirmen que no es posible alimentar a todos los habitantes del planeta está planteando un argumento falaz. Falso, tan falso como un billete de $1,000,000 mexicanos, ¿no? Todo esto, y sobre todo, perdón,
si todo esto lo pensamos o caemos en cuenta que más de una tercera parte de lo que producimos se tira o se va a la basura. Ahora, a este contraargumento podemos sumar el siguiente. En aquellas zonas, y esto es bien importante, en aquellas zonas y países donde cae la pobreza, automáticamente baja la población, simplemente porque el bienestar económico genera nuevas oportunidades de salud, de educación, y genera muchas más oportunidades, sobre todo para las mujeres, quienes una vez que ya probaron las mieles de la independencia económica, pues difícilmente quieren quedarse aparcadas en casa pariendo y cuidando 6, 7 u 8 hijos, como es el caso de muchas mujeres en México. Una segunda razón es que la pobreza es un problema tan gigantesco que no puede erradicarse en pocos años, perdón, a un costo que los países ricos puedan asumir. Aunque se escuche dura, esta razón goza de bastante simpatía, especialmente entre los países que en su momento apostaron por las fórmulas provenientes pues, de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Quienes defienden esta idea señalan lo siguiente: para que los más de 2.400 millones de pobres de los que hemos venido hablando dejen atrás la precariedad económica y en particular la alimentaria, los países ricos deberían deberían ver tambalear todo aquello que forma parte de la vida de un rico, ¿no? Por ejemplo, el impulso a las artes, las costumbres que son parte de su cultura, el estilo de vida, como dicen algunos, o incluso las acciones que en dichos países se realizan con vistas a asegurar la justicia social. Por tanto, redistribuir la riqueza para sacar de la pobreza e igualar la condición de quienes viven en ella, pues no parece ser una tarea que estén dispuestos a aceptar los países ricos, no solo porque sería renunciar o los obligaría a renunciar a una condición y un estilo de vida, sino porque el problema se resolvería a muy, muy, muy largo plazo. Ahora, al igual que la razón anterior, esta tampoco se sostiene porque, como decíamos anteriormente, la desigualdad entre ricos y pobres es tan abrumadora que la transferencia del 1.2% de la riqueza de los ultra ricos, como decía Stiglitz, pues bastaría para que los pobres alimentarios dejaran de existir. Este pellizco a su patrimonio, si me permiten la expresión, pellizco, sería imperceptible para ellos, algo así como quitarle un pelito a un gato, ¿no? O a un perrito, ¿verdad? Porque las vías para realizar esta forma de transferencia ya han sido puestas en práctica en algunas ciudades de ciertos países nórdicos, así que tampoco estamos hablando o tampoco hacemos referencia pues a la caja negra, ¿no? O la caja, no sé, o al secreto Tutankamón, ¿verdad? Dicho en otras palabras, esta medida ha sido probada con éxito, pero no la ponemos en marcha pues a nivel global porque ello implica que los países que pueden aportar dinero tendrían que renunciar a alguna o algunas de las comodidades de su tipo de vida. Si lo vemos desde otro ángulo, la idea pues no es, y obviamente ese es el mensaje que quiero dejar aquí, la idea no es que los ricos o nosotros mismos, quienes estamos en esta charla, nos quedemos pobres, ¿no? Porque lo tenemos que dar a los demás. De lo que se trata es que nadie muera por causas asociadas al hambre. Ese es el punto, ¿no? Y esta es una razón que me parece muy importante tener en cuenta, porque sacar de la pobreza alimentaria a una persona le abre un sinfín de posibilidades de vida futura. Sé que no todos comer, pero cuando una persona tiene la posibilidad de no morir a causa del hambre, pues bastaría con buscar desarrollarle una serie de capacidades humanas al modo que las plantea Amartya Sen, para que la vida de esa persona pueda florecer y uno de sus derechos humanos más básicos pues deje de ser una aspiración moral. Y sobre esto vamos a hablar quizá en otro momento. La tercera razón se expresa de esta manera: no se puede erradicar la pobreza inyectándole dinero al problema. Quienes avalan este supuesto, por lo regular, defienden que todos los recursos internacionales etiquetados bajo el rubro ayuda para el desarrollo parecen olvidar que la ayuda al desarrollo no ayuda a tal cosa, sino más bien a la consecución de algunos objetivos económicos que tienen los países ricos con relación
a los pobres. No son pocas las historias de países que han recibido apoyos para impulsar, por ejemplo, las energías verdes, ¿no? O el desarrollo de ciertas formas de cultivo donde las verdaderas beneficiadas son empresas transnacionales que actúan como socios de las instituciones internacionales que regalan o financian recursos para el desarrollo. En ese sentido, pues más que inyecciones de dinero, lo que se requiere es un rediseño institucional que contemple contrapesos que aseguren una distribución más equitativa de los beneficios. Y por último, la cuarta razón, sin ser, digamos, las únicas que existen, pero sí, yo creo que las que podríamos abordar ahora, es que, pues a pesar de los pesares, la pobreza mundial está desapareciendo. Quisiera apelar a su memoria a corto plazo, ¿no? En la de corto les pido que piensen en los números de las gráficas y los números que les compartía hace un momento, ¿no? Al inicio de esta charla. Y en la memoria a largo plazo quisiera que pensaran ustedes en la efectividad del afán de las acciones internacionales para combatir la pobreza. Cuando pasamos de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible, dimos muy rápidamente la vuelta a la página, ¿no? Al conjunto de metas que quedaron incompletas y muy concretamente la relacionada con el hambre. Los objetivos del milenio estaban pensados así, lo voy a decir de memoria, erradicar la pobreza extrema y el hambre en 2015. ¿No? Con la crisis de 2008 se revisitaron los objetivos y la cumbre mundial se conformó con alcanzar la mitad de la meta prevista por Kofi Annan y que después fue lidiando Ban Ki-moon. Alrededor de 2010, haciendo memoria, ¿no? Se hizo un ajuste a las metas de 2015 y se dijo palabras más, palabras menos, pues que los esfuerzos se dirigirían a reducir a la mitad la pobreza extrema. Ahora, visto el drama al que hemos hecho referencia al inicio, es decir, que 25,000 personas mueren diariamente a causa de la pobreza, tal fraseo, al menos en lo personal, a mí me parece un ejemplo claro de desafección moral, o dicho de otro modo, una expresión o la expresión de una agencia moral pasiva. Esto último es lo que ha provocado, creo yo, que las 4 suposiciones que acabamos de revisar, aunque sean fácilmente refutables, prevalezcan y sigan generando juicios morales blandengues, ¿no? Que nos han conducido a pensar que la erradicación de la pobreza extrema no es una preocupación moral en toda regla que debemos atender, como diría nuestra querida de la Cortina, ya, porque es un deber de humanidad ya atender. Ahora, quisiera cerrar esta segunda parte de la reflexión hablando de una de las varias defensas que hay con relación a nuestro consentimiento con la pobreza mundial. Quienes tienen posibilidad de hacer algo y no hacen lo suficiente para alcanzar la agenda de los ODS, por lo regular se escudan en la siguiente razón. Como dice la diapositiva, no hay nada moralmente incorrecto en nuestras conductas políticas y la de las instituciones económicas globales con relación a la pobreza mundial. Desde el eco de la reflexión de Poggi, les invito a pensar en torno a qué tanto esta creencia es cierta o moralmente válida. Yo quisiera preguntarles, ¿de qué somos testigos a nivel global? De entrada, de 2 asuntos, ¿no? Como dice Poggi, pues los estados conceden prioridad a sus ciudadanos, ya que es un deber razonable en un contexto mundial, pues de competencia entre países, donde las reglas del juego responden más a la competitividad que a la cooperación o a la ayuda mutua. El caso de la vacunación contra el COVID es una muestra clarísima de ello, ¿no? La ONU tuvo que intervenir, rogar, ponerse de rodillas, ¿no? Para que los países ricos no acapararan las vacunas, porque el sistema legitima que nuestros representantes y nosotros mismos, pues persigamos nuestros propios intereses. En este sentido, el interés del Estado es ver por sus compatriotas y el nuestro es velar por los intereses propios. En pocas palabras, como dicen los españoles, pues cada quien va a su bola. Ahora, vamos al segundo punto. Las reglas que cada país sigue para proteger a sus compatriotas deberían satisfacer algunas condiciones mínimas que permitan, por un lado, no afectar
a los propios ciudadanos o a sus propios ciudadanos, y por el otro, no afectar a los ciudadanos del resto del mundo. Sin embargo, esta red de protección, por decirlo de esta forma, pues no siempre ha sido colocada, pues valiéndose un argumento moralizante que se expresa en los términos que refieren la diapositiva. Hacer menos, incluso no hacer nada, no nos convierte en los causantes ni en los responsables de ninguna de las muertes por pobreza que podríamos haber evitado. Por favor, vean con detenimiento este argumento para que logren identificar su estructura y sobre todo su trasfondo moral, el cual puede aplicar en el plano individual, el de los estados, y también en el del orden económico institucional global, el cual se sintetiza o se podría sintetizar en lo siguiente. No salvar vidas no equivale a matar. Repito, no salvar vidas no es equivalente a matar. A decir de Thomas Pogge, este planteamiento contiene embebidas dos afirmaciones, una fáctica y otra moral. Ahora sí, agárrense porque vienen curvas. Todo lo que hemos venido diciendo, aunque de entrada no parezca, pues es ética aplicada, ¿no? Aunque Platón o Aristóteles o Kant no hayan salido a escena, todo esto es ética aplicada. La fáctica dice, nosotros no somos quienes perjudicamos a los pobres globales, sino que nos limitamos a no beneficiarlos al no erradicar tanta pobreza extrema como podríamos. ¿No? Estamos convencidos, muy convencidos, que son otros los que generan la pobreza extrema, por ello nosotros no tenemos vela en ese entierro, ni tampoco somos los responsables de resolver un asunto tan lejano y ajeno a nosotros. Ahora, por su parte, la afirmación moral refiere, es gravemente incorrecto, inaceptable, perjudicar a los pobres, ¿no? Sumiéndolos en la pobreza extrema, pero no es gravemente incorrecto no beneficiarlos al no erradicar tanta pobreza extrema como sea posible. Y ojo, aquí está el puntito, como sea posible. Aquí está la clave para comprender el porqué de nuestra agencia moral pasiva con relación a la erradicación de la pobreza extrema. Permitir, como dice la diapositiva, que personas a quienes uno podría haber salvado fácilmente mueran de hambre es moralmente equivalente a matarlas, o en todo caso, poco mejor. Esto aplica tanto para los estados como y para los ciudadanos en lo particular. Ciertamente hay una clara diferencia moral entre causar pobreza extrema y limitarse a no reducirla. Sin embargo, la distinción para efectos prácticos, ¿verdad?, resulta irrelevante frente al hecho de que pudimos haber salvado de la muerte a alguien cuando teníamos la posibilidad de haberlo hecho y no lo hicimos. En ese sentido es como Pogge y como Peter Singer también dicen, esta omisión es equivalente a matar. La pregunta, por tanto, y ya para cerrar, es identificar pues las vías para diseñar un nuevo orden institucional donde las muertes por hambre no se den. Ciertamente nosotros no somos culpables para nada de las decisiones que toma la ONU, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pero sí somos responsables del tipo de gobierno que elegimos, por ejemplo, ¿no? Hay de modelos a modelos, algunos nos defenderán a capa y espada, ¿no? A los ciudadanos, a las ciudadanas, generando más pobreza en el mundo, justificándose en que son medidas necesarias para proteger a la ciudadanía. Otros buscarán acciones más equilibradas, donde pues se tenga oportunidad de hacer cosas específicas para evitar que la gente muera de hambre, aun y cuando no sean nuestros paisanos. Afortunadamente, pues, fíjense, lo que voy a decir es complejo el salto que voy a dar. Afortunadamente, los genocidios, ¿no? Nos siguen impactando. Moralmente nos impactan, nos indignan. De ahí que los sigamos repudiando. Sin embargo, pues nuestro mundo está configurado de una forma tal que nos mantiene muy alejados del genocidio que genera la pobreza extrema, ¿no? Haciéndonos o manteniéndonos pues entre gente que no vive en esa condición, creándonos una falsa imagen de que los pobres de fuera pues son una causa remota. Y cuando digo de fuera, eso incluye cualquier tipo de comunidad que viva en los márgenes del bienestar
que se desprende del desarrollo de ciertas capacidades básicas que, como dice Zen, pues nos permiten llevar a cabo los proyectos de vida que tenemos razones para valorar. Por tanto, que nosotros podamos reconciliarnos tan fácilmente con el hambre de fuera, pues resulta conveniente para quienes llevamos vidas de éxito o de calidad o vivimos en un bienestar razonable, ¿verdad? Y eso pues nos impide a veces reflexionar demasiado sobre los orígenes de nuestra propia riqueza. Y ahí está un punto bien importante en el que tendríamos que pensar si queremos verdaderamente hacer lo suficiente para salvar de la muerte a quien vive en la pobreza. Esto, como seguramente ustedes estarán pensando, pues es extremadamente inconveniente para los pobres globales, cuya mayor esperanza tal vez radique en que nuestra reflexión moral será cada vez más profunda, tanto que algún día podamos llevarla al plano de las iniciativas y las acciones ciudadanas que se valen de la innovación social y de las cuales pues hablaremos con mucho más detenimiento en nuestro congreso de noviembre. Bien, pues por el momento creo que este es un arranque de esta tarde pues que nos permite reflexionar desde una perspectiva ética y que permite abrir la discusión con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ayala. Tenemos espacio, creo que este es un tema muy interesante, que denota, por cierto, un poco de cinismo en nosotros, ¿verdad? Pero que es muy necesario de discutir, y agradezco mucho su presentación y todas las cifras impactantes que nos dejan. Tenemos espacio para preguntas, veo que hay algunas personas que habían levantado la mano, así que puedo ofrecer la palabra para que hagamos la pregunta directamente. Veo ahí a Teodoro, que tiene la mano levantada, si quiere partir usted. Sí, muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias también, profesor Ayala. Magnífica presentación y con muy buenos fundamentos. La pregunta, voy a ir breve, pero son como en varias dimensiones, ¿no? Según lo que yo entendí de vuestra presentación, aparece como que la pobreza fuera la causa. Y Amartya Sen plantea que es el efecto del no desarrollo de las capabilities. Y probablemente es un efecto de una educación no pertinente y de mala calidad, políticas públicas inadecuadas o ineficientes, ¿sí? Corrupción. Entonces, ¿por dónde uno le aborda el tema? ¿Ah? Esto de no me des el pescado, enséñame a pescar, porque también hay un tema de la dignidad humana de ganarse el propio sustento a través del esfuerzo y no a través de la limosna. Y la otra dimensión es que, puedo estar equivocado, profesor Ayala, pero si uno lo ve a nivel porcentual, me da la impresión de que nunca en la historia de la humanidad han habido porcentualmente menos pobres que ahora. El problema es que, dado el aumento poblacional, con casi 8 billones de habitantes, claro que los números son gigantescos, pero si nos vamos al medioevo, 500 años para atrás, o era usted señor feudal y emperador, o era pobre dependiendo de este señor feudal o emperador. Probablemente ahí el 99% eran pobres, hoy día probablemente sea el 97%. Entonces estamos evolucionando para mejor. El problema es que en esa época éramos 500 millones de habitantes y hoy día somos 8 billones de habitantes. Entonces, me gustaría integrar estos dos temas de causa-efecto y el rol que cumple el aumento sistemático de la población, y ahora con medidas que ha adoptado China de liberar esto de una familia, un hijo, e India, que está en una campaña de crecimiento también, nos vamos a encontrar con los 9 o los 10 billones a corto andar. Muchísimas gracias por las preguntas. Voy a comenzar por la segunda para luego abordar la de la causa y el efecto. Ciertamente, todavía hasta épocas muy recientes, este asunto de la superación de la pobreza, pues era un sueño todavía más inalcanzable como el que tenemos en la actualidad.
¿verdad? Porque el 90%, como bien decía usted, en el medievo el 90% de la población vivía en precariedad material y en una vulnerabilidad tal por la falta de acceso a ciertos servicios y recursos básicos que pues prácticamente hacían la vida imposible o que alguien llegara a los 80 años era pues prácticamente una historia para contar, era un verdadero milagro en algunos casos, ¿verdad? Y hoy, bueno, obviamente los avances de la tecnología, etcétera, el bienestar material y las formas en que el gobierno ha venido pues mejorando los sistemas, digamos, de bienestar social, pues han ayudado a que esas condiciones cambien. Sin embargo, y yo creo que aquí el punto que yo quería resaltar es que a diferencia de aquel tiempo, nunca como hoy han habido tantos recursos en el mundo, materiales y tecnológicos, como para poder erradicar un problema que si tuviéramos la voluntad de hacerlo, lo resolveríamos de manera inmediata. Por ejemplo, voy a hablar de México, que es un caso que conozco más de cerca y que creo conocer medianamente bien. Por lo menos aquí en México la producción del campo, un tercio de la producción tal cual se tira a la basura. Y tenemos 9 millones de habitantes que viven en pobreza extrema, es decir, esas son las cifras oficiales, pero hay otras mediciones que hablan de hasta 11, 13 millones de personas que diariamente requieren de la voluntariedad, de la solidaridad, de la benevolencia de los demás para poder comer. Es absurdo cuando tenemos alimento de sobra para que todos puedan comer. Es absurdo cuando sí, como yo decía, en esas medidas facilonas, pellizcamos un 1.2% de los ultra ricos, ¿no? Del conjunto de la riqueza de los ultra ricos. Podrían haber formas a través de los impuestos, a través de otras medidas creativas que no sean tan invasivas, y si transferimos esos recursos, pues esos 2.400 millones de personas que viven ahorita actualmente en vulnerabilidad alimentaria no estuvieran sufriendo lo que sufren. Así de sencillo sería. El problema es que hay un diseño institucional, por eso mi insistencia en echar mano del planteamiento de Poggi. Hay un diseño institucional que impide y que normaliza justamente la imposibilidad de erradicar el problema. En ese sentido, lo que pareciera ser una causa, ciertamente, como usted dice, pues se nos presenta más bien como el efecto, ¿verdad? De que el efecto de una política, voy a decirle de esta manera, inmoral, una política injusta que institucionaliza la pobreza, ¿verdad? Entonces hay muchos mecanismos, muchas formas que los gobiernos pueden echar mano y que podríamos visibilizar el problema de una mejor manera para que esto, que es pues justamente la muerte de 25,000 personas diarias, a mí ese número me parece un escándalo. La primera vez que yo leí el texto de Martín Caparrós, un texto, yo creo que vale la pena su lectura, es un texto que se llama El hambre, así nada más. Es un estudio longitudinal de 20 años en donde él estuvo en todos los continentes entendiendo cómo se presentaba el fenómeno del hambre. Y las conclusiones de Caparrós son las mismas. Dice, bueno, los 25,000 habitantes del planeta que se mueren diariamente por causas asociadas al hambre así tal cual, se deben justamente a que hay un diseño institucional que lo permite. Ese es mi punto. Y sí, coincido con usted en el hecho de que obviamente pues dando despensas o haciendo campañas para dar dádivas a los pobres, no vamos a resolver ni a desarrollar las capacidades que nos permitirían pues que los proyectos de vida que todas las personas, independientemente de sus ingresos, pues puedan poner en marcha, porque ellos tienen razones para valorar. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también por la pregunta, Teodoro Vygotsky, que no había mencionado su apellido. Tenía la mano levantada la profesora Ana María Vicuña, de nuestro instituto. Sí. ¿Tengo voz? Sí tengo, gracias.
En primer lugar, muchas gracias, profesora Ayala, por su estupenda charla, muy motivadora. Tengo demasiadas preguntas, me surgieron demasiadas cosas porque creo que fue estupenda su presentación. Algunas preguntas que me surgieron tienen que ver con cosas que usted no mencionó. Por ejemplo, yo me preguntaba, creo que todo el tema en el fondo tiene que ver con la indiferencia que tenemos hacia el dolor ajeno, porque lo vemos muy lejano o ni siquiera lo vemos porque no hemos construido barrios en que estamos tan alejados de la gente que pasa más necesidades. Y entonces me preguntaba yo si qué tan lejos estamos de aceptar que existen derechos económicos que son básicos, que toda persona debería tener derecho a un mínimo que le permita sustentar una vida digna. Y eso lo relacionaba yo con el surgimiento en América Latina hace ya tanto tiempo de la teología de la liberación y también de la pedagogía de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido. Es decir, cómo es posible que nosotros aprendamos a través de la educación a que nos importen las demás personas o a través de nuestra fe como personas que estamos en una universidad católica y especialmente en Chile, cómo no tener presente al padre Hurtado que ya hace prácticamente un siglo, ¿no? Que presentó, dio a conocer esta urgencia por la caridad y por no mirar al otro como diferente, sino no solo verlo como igual a nosotros, sino que verlo como Cristo. Es el Cristo que sufre, el Cristo que anda a pie pelado y que no tiene que comer. Y estamos a una distancia tan grande de eso y yo creo que es porque nuestra educación no nos pone en contacto eh, con la realidad del otro y con la urgencia de conectarnos con el otro como una persona de igual dignidad que la que nosotros reclamamos para nosotros mismos. Eso más que nada son como pinceladas de cosas que a mí me encantaría que usted pudiera tocar de alguna manera. El tema de la pedagogía, yo trabajo en filosofía para niños, entonces eso a mí me motiva demasiado. Creo que la respuesta y por lo que yo me he jugado está en la educación, pero es tan a largo plazo y cuesta tanto lograr resultados inmediatos. Y la otra obviamente es a nivel personal, el cambio de cada uno, la conversión de cada uno, el darnos cuenta de que, como usted decía, al no hacer nada estamos permitiendo la muerte de tantas personas. Bueno, eso, muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho las pinceladas. No son tan pinceladas, son unos trazos muy, muy gordos en un lienzo que no es tan sencillo abordar en el tiempo que tenemos, pero bueno, sí quisiera señalar algo que me parece muy importante y compartir un ejemplo que estamos nosotros viviendo desde el contexto educativo. Voy a empezar con lo que usted comentaba con respecto a la indiferencia. Yo lo mencioné, solo lo mencioné y lo mencioné de una manera así muy de pasada, porque estaba más bien siguiendo así un planteamiento muy poguiano, como dije. Pero es verdad que el hecho de que nosotros nos indignemos solamente a nivel cognitivo por esas cifras, por eso insistí yo en poner esas cifras tan horribles, como dije yo, esa numeralia de horror, ¿no? En ocasiones nosotros nos indignamos a nivel cognitivo, pero difícilmente nos paramos del sillón a tomar acción, ¿verdad? O nos paramos de la mesa del restaurante o del café donde estamos discutiendo o del aula donde estamos discutiendo con relación al asunto de la pobreza extrema. Y eso se debe a que tenemos una agencia moral pasiva, que como dice Bandura, pues está bien instalada porque muchos de los mecanismos que la detonan están activados en todo nuestro aparato psicomoral.
Y eso nos lleva a cruzarnos de brazos, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y a pensar que el problema, como dice Bandura, pues no es una responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad de otro agente, de otro actor, como puede ser el gobierno, como puede ser una ONG, como puede ser quien provocó la pobreza, pero no es mi problema. Otro puede ser que también diluyamos la responsabilidad, ¿verdad? O sea, hay otras tantas personas que están más cerca del pobre, porque yo tengo que ayudar a los de Bangladesh, que se ayuden ellos solos, ¿no? O que los ayuden los chinos o los japoneses que están mucho más cerca de ellos que los mexicanos o los colombianos o los chilenos. Otra razón es el asunto de, y eso lo pensamos en términos de la cercanía, como yo decía. En la medida que nosotros estamos alejados del fenómeno de la pobreza como tal, nosotros vivimos una especie de miopía o de ceguera que nos impide ver con claridad lo acuciante del fenómeno. Por eso mi insistencia en decir, son 25,000 personas que cada día se mueren por causas asociadas al hambre. Yo no entiendo por qué, si nos indigna tanto lo del COVID y es válido que nos indigne, porque es indignante, muy indignante, no nos indigna tanto saber que cada día se mueren 25,000 personas por causas asociadas al hambre crónica, ¿verdad? O bien a la desnutrición. Esto, obviamente, yo, al igual que usted, y como muchos y muchas de las colegas que están aquí presentes, pienso que la educación es una de las vías que por lo menos está al alcance de nosotros quienes nos dedicamos al tema de la educación. Y ahí yo quisiera compartirle un ejemplo que estamos nosotros siguiendo en el TEC de Monterrey, en coordinación con un banco de alimentos con el que trabajamos muy de la mano, ¿verdad? Este banco, el problema era el siguiente: teníamos donaciones de gente generosa, ¿verdad? Que decía, bueno, yo te regalo parte de, no sé, de mi cosecha de tomates o mi cosecha de lo que ustedes gusten y manden, y lo dejaban en el banco de alimentos. O bien te decían que fueras por él y, bueno, conseguías algún camión o algo para transportar la donación, pero las condiciones climáticas aquí son muy complejas. Hace mucho calor en algunos meses del año, es muy húmedo, etcétera, y pues el producto, cuando lo tenías en el banco de alimentos, te duraba entre 1 o 2 días. En lo que lo seleccionas, en lo que lo embolsas, en lo que lo acomodas en la despensa, en lo que lo distribuyes, prácticamente aquella mitad de la donación se te echó a perder, ¿verdad? Se te volvió merma. Entonces te queda un problema. Ahora, ¿qué hago con una tonelada de tomate que ya no sirve? Pues hay veces que ni siquiera los productores de animales quieren recoger esa merma para dársela a los animales. Entonces te quedas con un problema doble, ¿verdad? Entonces lo que hicimos en coordinación con la Escuela de Ingeniería y en particular con el profesorado y el estudiantado de las carreras de Ingeniería en Industrias Alimentarias y de Ingeniería Industrial, lo que hicimos fue generar, diseñar y habilitar con recursos que se consiguieron de distintos fondos, una planta procesadora de alimentos. Entonces, eso nos permite a nosotros que el producto que entra se procese en la planta y entonces ya tenemos preparados, por ejemplo, no sé, otros aditivos que nos permiten usarlos para generar otros productos y enriquecer y prolongar la vida justamente de esos alimentos que fueron donados. ¿Cuál era el propósito? Ayudar a la planta, pero desde nuestro lado como institución educativa, nuestro propósito era que nuestro estudiantado pusiera la excelencia profesional o el conocimiento disciplinar al servicio de los demás. Entonces, en ese sentido, un ingeniero industrial que antes se veía dentro de una industria o de una planta de ensamblaje, inmediatamente cayó en cuenta y dijo, ah, caray, entonces, mi profesión sirve para atender o para resolver una necesidad social tan acuciante como esta. Inmediatamente, la responsabilidad social de ese profesionista o bien la ética profesional de ese profesionista cambió porque se dio cuenta, entendió ahí en la práctica el asunto de los bienes internos que vertebran el sentido o la razón de ser de la profesión. Eso desde el terreno de la educación, que si bien es cierto, como usted bien dijo,
parece una apuesta a largo plazo. Con esa cosa tan concreta, nosotros logramos resolver un problema, pero también que el estudiantado viera en el corto plazo, en el cortísimo plazo, cómo su profesión puede ser un instrumento para erradicar este flagelo. Yo no he visto un solo estudiante que haya ido a la planta procesadora de alimentos y que haya llegado con impermeable y haya salido con impermeable. No he visto uno solo. A todos los que yo veo ahí salen indignadísimos del problema del hambre diciendo, ¿qué puedo hacer? El asunto es que hay que llevarlos. Hay que llevarlo al sitio, romper la burbuja donde tenemos a veces a nuestros estudiantes tan cuidaditos, tan protegidos y que no vean un mundo feo, porque en la universidad les estamos ofreciendo un mundo de éxito, un mundo de realización, un mundo de comerse el mundo en 2 mordidas, y creo que estas realidades no solamente los ponen en marcha, sino que los forman mejor como personas, pero también como mejores profesionistas. Disculpen que me haya extendido, pero es que sí es un tema que me pica, me duele y me apasiona. Muchas gracias, profesor. Bueno, de hecho, su presentación en el Congreso de Ética Aplicada va a ser precisamente sobre educación, ¿verdad? Es un tema que le interesa mucho en esa línea. Y gracias también a la profesora Vicuña por su consulta. Nos quedan poco más de 15 minutos para continuar con la conversación. Podemos extendernos si es que hay preguntas también. No sé si quedan preguntas o comentarios del público presente. Mientras alguien piensa en alguna, yo me puedo tomar una licencia también y plantearle una inquietud. O más que una inquietud, es como simplemente hacer una contextualización de su presentación, porque efectivamente se parte con una serie de datos y de información, pero me gustaría también llevarla a la realidad local, a la realidad latinoamericana. No sé cómo vislumbra este tema de la pobreza, del hambre, específicamente en nuestro continente, Latinoamérica estoy pensando, pero también en general en América. Voy a hablar un poco de eso. Perdón, qué bueno que planteas eso, Francisco, porque hace un momento yo les ponía una diapositiva. Quisiera proyectarla de nuevo, esta diapositiva, porque habla justamente de la complicación. No sé si ahí se logra ver. Ahí, perdón. ¿Se logra ver ahí? Porque no. Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Si se fijan ustedes, vean ustedes, nosotros cuando pensamos en la pobreza, pensamos en el África subsahariana, ¿verdad? Vean ustedes estos números, esto que está aquí arriba. Ahorita tenemos el 56.8% de personas viviendo en la pobreza. Es decir, el África subsahariana, más de la mitad de su población es pobre, ¿verdad? Ahora, pero vean ustedes quién ocupa los segundos lugares. Tenemos también el centro y el sur de Asia, que se han distinguido durante muchos años por tener altas tasas de pobreza, pero vean ustedes Latinoamérica. Hemos pasado, fíjense ustedes, de un 22.6% de la población en condiciones de precariedad económica y en particular que viven en hambre, a un 31.7%. Estamos hablando de casi 9 puntos porcentuales, vean ustedes, en un periodo de 5 años. Entonces, a mí ese dato me parece, Francisco, escandaloso, me parece absolutamente escandaloso y me parece como un fenómeno que se ha presentado, que se nos ha colado por debajo de la puerta y del que no nos habíamos dado cuenta, o por lo menos no le habíamos puesto la suficiente atención, porque traemos otros problemas que son muy acuciantes. Entonces, mi mensaje obviamente no busca ser catastrofista, ni ser incendiario, pero sí me interesa levantar una bandera y decir, oigan, no por nada es el objetivo número 1 y el objetivo número 2, el tema de erradicar la pobreza y erradicar y hacer del hambre cero. ¿Por qué? Porque como decía hace un momento cuando trataba de responder a los planteamientos del profesor Teodoro, tenemos los recursos suficientes, tanto tecnológicos como económicos, para poderlo hacer. Es una cuestión de voluntad. Por eso no se equivoca Peter Singer cuando dice, cuando nosotros tenemos la posibilidad de salvar la vida de alguien y no hacemos nada por hacerlo,
somos también criminales. Él lo dice con una dureza brutal que a mí me deja al lado, pero yo coincido con él cuando hace ese planteamiento, porque yo le pongo un ejemplo justamente de uno de los textos de Peter Singer a mi estudiantado, y les digo, pues, ¿qué harían ustedes? El mismo ejemplo que él pone en su libro. ¿Qué harían ustedes si van hacia una reunión con un super traje, con unos super zapatos, y está en una fuente ahogándose una niña, un niño de 1 año y medio? ¿No? Y lo ven y dicen, ay, caray, ¿te meterías o no te meterías a sacarlo sabiendo que vas a destruir tu ropa carísima que llevas? Indudablemente, así, bueno, invariablemente, perdón, invariablemente el estudiantado levanta la mano y dice, por supuesto que lo sacaría. ¿Por qué? Porque no tiene sentido pensar que la vida de un niño vale menos que mis zapatos o que mi traje, por caro que sea. Muy bien. Y si yo te dijera que si tú aportas en tal parte, en esta liga, en este momento, 50 pesos al mes, tú podrías ayudarle a salvar la vida a alguien, la gente se detiene. Porque por lo que dijo hace un momento la maestra María, porque no hemos trabajado en términos del reconocimiento ético del otro, porque no hemos trabajado lo suficiente el asunto de la compasión, porque no hemos trabajado en las aulas lo suficiente el desarrollo de la empatía, porque nos ha faltado a nosotros tiempo, ganas, interés en trabajar estas subcompetencias de aprendizaje que nos permitirían tener justamente pues esa sensibilidad moral para que números como los que estamos viendo pues nos piquen en la dignidad y nos empujen a tomar acción y podamos darle la vuelta a esta agencia moral pasiva para convertirla en una activa. Muchas gracias, profesor. Bueno, mi pregunta tenía dos partes, ¿eh? Una cosa es cuál es la situación y la otra es hacia dónde crees que vamos. O sea, si se puede hacer un poco de ficción en este punto, como continente, como región. Intenté eludir esa, pero no, y me da mucho gusto. Mira, dado el diseño institucional que nosotros tenemos y dado los despropósitos de algunos de los gobiernos latinoamericanos, creo que el rumbo que llevan los objetivos de desarrollo sostenible va a ser el mismo que se contiene en el disclaimer de cada uno de los informes que se presentan. Nos falta llevar a cabo acciones, llevamos rumbo, hemos hecho cosas, pero necesitamos hacer más. Ahí tienes a un Antonio Guterres diciendo, necesitamos hacer más cosas ya, porque el tiempo corre y se nos está yendo y el planeta se nos va a ir al precipicio. Lo mismo sucede en este caso. El diseño institucional está articulado de tal manera que ahorita el mundo no se siente responsable por atender esta problemática. Latinoamérica no pasa nada distinto a cómo ha venido sucediendo en los países ricos. Nos sentimos que sea un problema nuestro. Sentimos que es un problema del mundo, de la economía, de la opresión imperialista, del esto, del otro, pero no es un asunto que nosotros debamos o podamos resolver. Y eso es postergar, y eso es, como decía hace un momento, desplazar o diluir la responsabilidad que nosotros tenemos. Si en nuestras manos está hacer algo, hay que hacerlo. Creo que la ficción quisiera pensar en términos así de Tomás Moro, pero no puedo, Francisco. Creo que porque los números fácticos son muy claros. Las tendencias son más pobres y las acciones que tú ves en los países en términos de economía política recrudecen las condiciones de pobreza, la agudizan la pobreza. No es muy halagüeño lo que digo, pero bueno, eso es una interpretación personal de lo que yo veo. Imaginaba que por ahí podía ir la respuesta. Muchas gracias nuevamente, profesor. Muy penoso, gracias. Bien, ahí hay unos signos también de agradecimiento de parte de los presentes. No sé si Nicolás quiere preguntar algo, Nicolás Calderón, o comentar tal vez.
Hola, hola, buenas tardes a todos, gracias por el espacio. Bueno, quiero hacer una pregunta, ya que aquí el profesor es más entendido en el tema de la ética y todo. Simplemente quisiera plantear algunas cuestiones para que él pudiese comentar, ¿no? Usted habla en su momento dijo que la pobreza no se trata de una cuestión de falta de recursos, sino más bien podríamos entenderlo como un problema más bien de la distribución. Corríjame si me equivoco, ¿no? Y en ese sentido el problema, eso implicaría entonces interrogarnos por cuáles son las causas que llevan a esa desigualdad en la distribución y que traen como consecuencia la pobreza. Ahora usted, o sea, aquí se habla, ¿no?, de la responsabilidad ética respecto de los compromisos que se pueden adquirir para superar la pobreza. Y a propósito de eso quisiera comentar una pequeña frase de una activista afroamericana, Assata Shakur, que leí por ahí una vez, que dice, nadie en el mundo ha obtenido su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. En ese sentido, quisiera un poco ver qué tiene que decir usted a propósito de esta frase de Assata Shakur respecto de, finalmente, claro, la pobreza podemos superarla, pero digamos, las vías de la superación debemos remitirlas meramente a una cuestión ética, o como dice Assata Shakur, nadie ha conseguido su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. No es como que, digamos, estas causas de la pobreza que tienen que ver con la distribución, personalmente creo que puede ser un poco ingenuo esperar que simplemente por apelar a un sentido moral se vayan a alterar un poco las condiciones de distribución desigual de los recursos y de la riqueza, simplemente apelándolo. Entonces ahí nos lleva a una cuestión, claro, abordar la pobreza por un lado desde el ámbito ético, pero hasta qué punto eso no es también un poco ingenuo, ¿no? Sí. Y tenía otra cosa, no, pero se me fue. ¿Sí? Entonces eso, ¿cómo usted esa pequeña frase de Assata Shakur la toma y qué podría decir al respecto? Gracias, Nicolás, gracias. Uf. Bueno, esa es la pregunta que a todos los eticistas se les hace, ¿verdad? ¿Hasta dónde el mandato o el imperativo categórico de actuar en función de un deber, ¿no?, por más de justicia que sea, nos puede motivar a hacer las cosas? Yo tengo una querida amiga economista que ella se burla mucho de mí, cuando me oye hablar de estos temas y me manda algún mensajito y me dice, es la economía, estúpido, me dice, es la economía, no es la ética la que va a resolver el asunto. Y claro, hay otros que dicen, pues es la política, ¿verdad? Y otros dicen, es la economía política lo que lo va a resolver. Sin embargo, las razones que aquí estamos dando son razones, con esto estoy diciendo que no riño con la referencia, pero también quisiera hacer alusión a una referencia que viene en un texto que se llama Resistencia y Sumisión. Por acá lo tengo yo anotado en un cuadernito, pero me recordó eso que dice usted hace un momento. Dice, aquí está mi cuadernito, dice, el origen de la acción no es el pensamiento, sino el sentido de la responsabilidad. En ocasiones, económicamente o políticamente, los líderes del mundo pueden tener la certeza de que hay que actuar en un sentido político, conforme a una racionalidad política, una racionalidad, o sea, estratégica, una racionalidad económica. Sin embargo, si nosotros seguimos estirando la liga como lo estamos estirando hasta este momento, nos vamos a quedar sin el cuadro y sin la estampa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no actuamos de manera responsable. Que ese es el llamado al que nos hace la ética acudir. Ciertamente,
no es una falta de recursos económicos, ni materiales, ni técnicos, sino el problema es la gran desigualdad que hay y la falta de posibilidades efectivas para que la población más vulnerable o más afectada pueda acceder a esos bienes escasos a veces que hay. Hay formas, como dice Dubet, hay dos formas de reducir las brechas de desigualdad. Una es mediante la salarialización de la sociedad. Y esto puede ser subiendo el salario mínimo o bien puede ser entregando ayudas concretas. Es decir, no es a través de la moral, ¿no? O del llamado moral, sino de la acción concreta, programada. Pero es una acción concreta y programada que surge del cumplimiento de una responsabilidad y de un deber moral. Entonces, es justamente la moral o el llamado ético, el suelo nutricio de donde podemos construir acciones programáticas más justas y más sostenibles en el tiempo, en donde los beneficiados no sean solamente unos, sino todos aquellos que son afectados, ¿sí?, por las decisiones económicas y políticas. Entonces, soy un convencido de que el trasunto moral o el subsuelo moral o ético es el que nos da pautas y pistas para tener soluciones sostenibles en el tiempo, técnicamente viables, en donde todos nos veamos beneficiados. ¿Verdad? Muchas gracias, profesor Ayala. Lo dejamos entonces con la última palabra para cerrar esta conversación que ha sido muy interesante y que nos ha llevado por muchos y muy variados temas en relación a esto. Quiero nuevamente agradecer la presentación, agradecer también al público que ha estado presente hoy, reiterar la invitación a nuestro cuarto Congreso Latinoamericano de Ética Aplicada, ¿cierto?, que se viene el 16, 17 y 18 de noviembre, que organiza, por cierto, la Universidad Católica en conjunto con la Red Latinoamericana de Ética Aplicada. Y también quiero dejar la invitación para que, bueno, revise las redes sociales de nuestra universidad, donde estará, entre otras cosas, la presentación que hoy día pudimos presenciar del profesor Ayala. Muchas gracias a todas y a todos. Nuevamente, muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Han sido muy amables, muy generosos por obsequiarme este tiempo. Muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Muy buenas tardes. Chao, gracias. Muchas gracias. Bueno, Francisco, creo que... Buenísimo, profesor. Me Sí, pareció muy bueno, de verdad. ¿Te gustó? Ay, qué bueno. Sí, me acordé del dilema del tranvía, finalmente. Ah, Esta idea de... Muchos alumnos, me pasa esto cuando discuto el dilema en clase. Muchos alumnos me dicen, yo no muevo la palanca, por lo tanto no soy responsable de lo que pasa. exacto. Es que es una forma de desentenderse un poco del problema. Sí, entonces, o sea, uno puede, al final de cuentas, dices, sí, yo no voy a salvar a todos los pobres del África subsahariana, pero puedo salvar a uno que está aquí, o puedo salvar a uno que está allá, da igual. Y no cambiaría en nada mi estilo o mi tipo de vida, ¿verdad? O sea que eso es lo más importante, no cambiaría nada, o sea, nada, no lo sentiría. Yo he sacado la cuenta junto con mis estudiantes y les digo, es el equivalente a 2 cafés del Starbucks, aquí que tanto les gusta a ustedes, ¿no? Les digo a ellos. O sea, con 2 cafés del Starbucks al mes,